Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Espero que anden muy bien. Les agradezco por participar de esta masterclass. Hoy vamos a ver Derecho del Consumidor y Bioética, almacenamiento de células con la finalidad de curación de enfermedades futuras, a cargo del doctor Jorge Oscar Rossi. Les leo un breve sumario. Vamos a ver características del contrato, efectos de la publicidad, indemnización por expectativas frustradas, daño cierto versus daño puntual. Les leo el currículum del doctor. Es doctor en Ciencias Jurídicas, abogado egresado de la UBA, profesor titular de Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios en la Universidad Abierta Interamericana, árbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y publicista. Bueno, antes de darle la palabra a Jorge, como ya saben, la idea es que la exposición se desarrolle completa y al final brindamos un espacio de preguntas que pueden hacer mediante el chat. También estamos en Facebook Live, así que los que nos ven en esa plataforma, si quieren pueden hacer una pregunta comentando la publicación y yo se la paso al doctor. Jorge ahí te dice coanfitrión, así que ya podés habilitar el micrófono. Bárbaro, muchas gracias. Hola Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Espero que se me escuche bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos a, como decía Federico, vamos a hablar sobre este tema y sí, la idea es al finalizar responder las consultas que ustedes tengan, pero por supuesto que si quieren ir adelantándolas esas consultas por el chat, bueno, en una de esas las podemos ir respondiendo a medida que hablamos y si no, las dejamos para el final según como venga la charla. A veces algunos temas conviene tratarlos en el momento, porque si no después uno se olvidó hasta de lo que estaba hablando, o lo que quería preguntar, o por qué lo quería preguntar, y a veces conviene dejarlo para el final, porque justamente uno tiene previsto tratar ese tema más adelante y contesta la pregunta ya para todo el mundo. Bueno, acá estoy compartiendo pantalla sobre este tema del que nos vamos a ocupar. Vamos a utilizar como ejemplo un caso que me resultó especialmente interesante para abordar esta cuestión. Una cuestión, entre comillas, novedosa. En realidad, esta actividad del almacenamiento de células provenientes del cordón umbilical se viene haciendo ya hace unos cuantos años. Lo novedoso, en todo caso, puede ser la jurisprudencia que va surgiendo y los problemas que van apareciendo. Problemas que hace unas décadas eran inimaginables. De por sí, pensar en determinado momento que íbamos a aplicar las normas del derecho del consumidor a asuntos como estos, no sé si estuvo en la cabeza, por ejemplo, de los que redactaron la Ley de Defensa del Consumidor, que en su momento estuvo preparada más que nada para el que iba al supermercado, básicamente. Pero bueno, es un ejemplo también el presente caso de la expansión del derecho del consumidor a áreas que no eran para nada las tradicionales. Por supuesto, PowerPoint y otro material después lo vamos a poner a disposición de Microjuris para que se lo haga llegar a ustedes, así que por ese lado no se hagan problemas.
Este es un caso donde se va a analizar este contrato de conservación de tejidos humanos, donde una de las partes se compromete, y acá estoy adelantando algo, ¿no? Porque esto va a ser tema de discusión en el fallo. Una de las partes se compromete a recolectar y preservar una muestra del cordón umbilical y de otros tejidos procedentes de un recién nacido. ¿Para qué se hace? Se hace para una posible utilización en el futuro en tratamientos médicos. Tratamientos médicos a favor del recién nacido o de los padres o, por ejemplo, de los hermanos, por el alto grado de compatibilidad que tienen estos tejidos. Bueno, en el caso del recién nacido tiene una total compatibilidad, y en el caso de padres y hermanos tiene un alto porcentaje de compatibilidad. O sea, la recolección y preservación de estos tejidos no se hace para, entre comillas, y de una manera un poco humorística, para coleccionar o con afán de recuerdo, sino con una finalidad muy concreta, muy específica. La posible utilización en tratamientos ya existentes o por existir. Y eso es un tema interesante. Ya existentes o por existir. Algunos en etapa experimental, otros ni siquiera en etapa experimental. Este caso, que nos va a servir de ejemplo, contra Matercell. Matercell es uno de los bancos privados de conservación de cordón umbilical, de células más importantes. Y es del año pasado, del 17 de mayo del 2022, el fallo de Cámara. Lo resolvió la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Y lo que sucedió ahí, en este caso, es que no se recolectó el tejido, no se recolectó el cordón umbilical, por lo tanto se perdió la muestra. Acá no hubo un problema en la conservación del cordón umbilical, sino que hubo un problema concretamente en la recolección del cordón umbilical, que trajo un tema que vamos a ver dentro de unos minutos, pero que entiendo que es un tema lateral, digamos, a el fondo de la cuestión. ¿Qué marco normativo tenemos en esta materia, en este contrato? No tenemos ninguna ley que regule específicamente la cuestión, concretamente la cuestión. Sí tenemos algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que le ha tocado tratar la cuestión por otro tema, por un tema distinto, pero que en ocasión de tratar ese tema, entendió que por analogía había que aplicar la llamada ley de sangre, la ley 22.990, concretamente un artículo, el artículo 55, que nos dice que la relación entre el paciente y el establecimiento o ente responsable de la guarda de su sangre y o componentes se regirá de acuerdo a lo establecido en el Código Civil para la figura del depósito regular. O sea que
La ley de sangre entendió que la conservación de sangre y otros componentes, la relación contractual era análoga a un depósito regular, es decir, depósito regular, recordemos, el depositario no se obliga a custodiar un valor, sino que se obliga a custodiar una cosa específica y tendrá en todo caso que reintegrar la misma cosa, por decirlo así. Bueno, por analogía a la ley de sangre, la Corte entendió que era aplicable el régimen del depósito regular. En este fallo se lo menciona el tema a la hora de tratar de dar un encuadre a la cuestión. Sin embargo, en este caso concreto y específico, encuadrar este contrato de recolección y conservación de tejido humano en la figura del depósito regular no servía para resolver la cuestión, porque como les dije hace unos minutos, el problema no estuvo en la etapa de conservación, sino en la etapa de recolección. Justamente, podríamos aplicar la figura del depósito regular por analogía, pero este contrato tiene particularidades que lo diferencian del depósito regular propiamente dicho. Y ese es uno de los puntos que se puso en discusión en este tema, concretamente. Yo voy mirando el chat por las dudas. Por otro lado, y esto lo dejamos ahí, entre paréntesis, un minutito, por otro lado, en el mismo fallo se buscó encuadrar este contrato también dentro de una figura que a nuestro juicio resulta mucho más útil que la del depósito regular, que es la figura del contrato de consumo. Y vamos a ver que en este caso, este tipo de contrato encuadra perfectamente, no solo como contrato de consumo, sino como contrato por adhesión. Empecemos por el último lado. La modalidad de contratación, no solo de parte de Matercell, sino de todos estos biobancos, es a través de un contrato por adhesión con cláusulas generales predispuestas. Eso es así, más allá de las condiciones particulares que pueda llegar a tener. Pero por otro lado, este tipo de contratación encuadra en la Ley de Defensa del Consumidor y en los artículos del Código Civil y Comercial referido a contratos de consumo, porque entre las partes, Biobanco y los padres del recién nacido, esto también lo pongo entre comillas, o los padres del que va a nacer, porque este contrato por lo general se hace, por lo general no, siempre se hace antes del nacimiento. En este contrato tenemos claramente una parte que de manera profesional comercializa un servicio, que es el servicio de recolección y conservación de tejido humano, a título oneroso, aunque no importaría para entrar en la Ley de Defensa del Consumidor, pero concretamente en este caso es a título oneroso, y del otro lado tenemos personas que adquieren ese servicio para destinarlo en beneficio propio o de su grupo familiar o social. No hay demasiadas discusiones, yo creo que no hay ninguna discusión en encuadrar a este contrato como contrato de consumo. ¿Y cuáles son las particularidades o los beneficios
o las diferencias de encuadrar este contrato como contrato de consumo. Una, muy importante, es la aplicación de los artículos del artículo 8 de la ley 24.240 y para los casos posteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial del 1103 del Código Civil y Comercial. Ambos artículos, el artículo 8 y el artículo 1103, establecen el mismo principio, tienen prácticamente la misma redacción y nos plantean que las precisiones formuladas en la publicidad se incorporan al contenido del acuerdo. En la materia del consumo, es importantísimo poder acreditar la publicidad previa, porque la publicidad previa es la que, en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, indujo a las partes a hacer la contratación. La publicidad previa es la que genera determinadas expectativas, que es la que hacen que uno pueda decidir contratar determinado servicio. Pero ¿qué sucede? Justamente, es muy común, no solamente en este caso, sino en la inmensa mayoría de las contrataciones que hoy día se hagan, que encontremos una discordancia entre la publicidad y el contenido del contrato. Es decir, la publicidad, por lo general, no digo siempre, pero en muchas ocasiones, nos, entre comillas, promete más que lo que va a decir después el contrato. Entonces, cuando uno quiere hacer el reclamo, le van a decir, no, discúlpeme, en ninguna parte del contrato dice tal cosa. Pero en la publicidad, no sé, pero en la publicidad, pero en ninguna parte del contrato decía tal tema. Por ejemplo, acá se va a plantear, en este caso concreto, con el tema de la recolección. ¿A quién le correspondía recolectar el tejido? ¿A quién le correspondía recolectar el cordón umbilical? En el contrato no quedaba claro quién tenía que hacer esa recolección, si lo tenía que hacer el demandado, Matercell, o si lo tenía que hacer el obstetra, o sea, si era el cliente, digamos, el consumidor, el que se tenía que encargar de la recolección. Esta regla que está en el artículo 8, en el artículo 1103 del Código Civil, es importantísima, porque lo que nos dice es, independientemente de lo que digan las cláusulas del contrato, la publicidad previa se entiende por incorporada. La publicidad previa. Las precisiones formuladas en la publicidad. Tal vez no es la mejor expresión esto de las precisiones formuladas en la publicidad, pero lo que se interpreta es toda publicidad hay que diferenciarla de la información propiamente dicha. La publicidad no está dirigida, por lo menos no está dirigida a 100% al intelecto del receptor de la publicidad, sino que está dirigida a las emociones, a los sentimientos, a despertar determinados impulsos. Dentro de esa publicidad puede haber exageraciones que son, digamos así, fácilmente perceptibles. Una persona común se da cuenta que eso que está diciendo la publicidad es, en todo caso, una exageración o algo, si se quiere, cómico. Yo siempre pongo un ejemplo, los que me escuchan, los que tienen la desgracia de escucharme en varias charlas, siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece muy significativo. Recordarán algunos de ustedes que hace varios años un desodorante, Axe,
hacía una campaña que ahora la dejó de hacer porque no es muy políticamente correcta, que básicamente tenía distintas variantes, pero básicamente era que, bueno, un hombre se ponía el desodorante y prácticamente las mujeres se le tiraban encima, era como que el desodorante era una cosa increíble, era un ganador total. Bueno, digamos, una persona adulta no puede pretender reclamarle al fabricante del desodorante o al vendedor del desodorante que se puso el desodorante y en lugar de tirárselo encima, las mujeres le pegaron. No, eso se sabe que es una exageración, no puede generar una expectativa legítima en una persona adulta. Distinto sería si el receptor fuera un niño, y por eso hay especificaciones en la publicidad referida a niños y adolescentes. Entonces, resumiendo, estos artículos 8 y 1103, tratan de proteger las expectativas legítimas que tuvieron los contratantes al momento de celebrar el contrato. Me voy a permitir un minuto dejar de compartir porque quiero mostrar otra cosa, otra pantalla. A ver si la tengo. La tengo visible. Acá. A ver. Acá está. Ahora lo vamos a compartir. Ahora lo vamos a compartir. Está acá. Está acá. Esto es la página actual, ¿eh? Esto es la actualidad. Ya que estamos viendo la actual página de la demandada. Dice, ¿quién recolecta la parte de preguntas frecuentes? ¿Quién recolecta las células madre del cordón umbilical del bebé? Matercell cuenta con profesionales altamente capacitados para realizar la recolección y a su vez brinda capacitación a los tetra que participan. Entonces, en Capital Federal, digamos, la recolección está a cargo, o podía entenderse, que estaba a cargo del personal de Matercell. No lo decía el contrato, pero lo dice la publicidad, lo sigue diciendo la publicidad. Esto se presentó, fue una de las cosas que se tuvo en cuenta a la hora de analizar el contenido del contrato y el contenido de las obligaciones a cargo de las partes. Después les voy a dejar también, además de este fallo, otro en el que también contra Matercell, no es que tenga nada en contra específicamente de Matercell, sino que simplemente por la importancia que tiene como biobanco, bueno, tiene muchos casos y tiene también alguna cantidad de juicios en su contra. Entonces, tiene un par de ellos publicados por Microjuris, donde tratan justamente esta cuestión de las obligaciones a cargo de la parte. Así que ahora vuelvo a compartir lo que estábamos viendo, PowerPoint, pero me interesaba ver cómo incluso esta publicidad se mantiene. Se mantiene. Y bueno, el juez, el vocal preopinante, cita esta cuestión, menciona esta cuestión, que a pesar de las defensas que se insistieron en la expresión de agravios, porque ya en primera instancia la demandada fue condenada, y se agravió planteando que no tenía el deber de recolectar, que solo tenía el deber de custodia,
Bueno, una de las razones, tal vez la más importante para endilgarle esa responsabilidad, es la publicidad previa, ¿no? Concretamente, la publicidad previa que figura en la página. Ahora, más allá de este tema, que es un tema probatorio, cabe pensar también en si un contrato de esta naturaleza podría realizarse sin esa previa obligación de recolección, porque acá no estamos hablando de cuidar una mesa o una maceta, por decir algo así. Estamos hablando de preservar, de criopreservar tejido humano, que para poder ser preservado tiene que ser adecuadamente recolectado por personal capacitado para hacerlo. Así que yo me pregunto, más allá de la publicidad previa y más allá de lo que diga el contrato, si es concebible un contrato de esta naturaleza desatendiéndose, desobligándose del deber de recolección, por la complejidad del material de que estamos hablando, ¿no? Por la complejidad del material, la forma en que hay que valga la redundancia, conservarlo previo a la criopreservación, etc. Así que la responsabilidad de la demandada estuvo claramente determinada porque se probó que no había cumplido con su obligación de recolectar la muestra. Desde ahí no había problema. El otro tema, que me parece a mí todavía más interesante, era el de los rubros indemnizatorios. Acá lo que se reclamó fue básicamente daño extrapatrimonial, llamémoslo así, con el lenguaje del nuevo código. Lo que pasa es que en la demanda se lo planteó como dos rubros distintos. Pérdida de chance, empecé por el segundo, daño moral y pérdida de chance. Pero pérdida de chance ¿de qué? Pérdida de chance de curarse de enfermedades futuras. Es decir, el reclamo fue por dos rubros. Daño moral, ¿en qué sentido daño moral? Que lo vamos a ver en un minuto. En el sentido de afecciones espirituales, afección a los sentimientos, el sentido clásico del daño moral. Pero el otro rubro que se planteó es el de pérdida de chance de expectativas, pérdida de chance de curación futura, de curarse de enfermedades futuras. Acá tenemos que hacer un par de aclaraciones interesantes para enmarcar este caso. En muchos supuestos, esta criopreservación se hace, entre comillas, por las dudas. Es decir, no hay ninguna enfermedad preexistente, pero los padres deciden preservar tejido por si en el futuro el recién nacido padeciera alguna enfermedad. Eso se hace. Pero también en muchos otros casos, esto se hace por la existencia de enfermedades preexistentes en alguno de los padres. Y se hace por dos razones. En alguno de los padres o en hermanos, ¿no?, del recién nacido. Y se hace por varias razones. Se hace para ver si ese material puede utilizarse en tratamientos a favor de quienes ya padecen la enfermedad, y también para el caso de que el recién nacido contrajera esa enfermedad por ser una enfermedad hereditaria o por ser una enfermedad genética. En este caso concreto, la madre padecía esclerosis múltiple. Entonces,
la finalidad fue doble. La posibilidad de aplicar esas células madre, porque este tejido del cordón umbilical es muy rico en células madre, y entonces la finalidad era aplicarla en el futuro para un tratamiento a favor de la madre y también preservarlo por si el menor también resultara, heredara, digamos así, esa predisposición a la esclerosis múltiple. Ese sería el rubro pérdida de chance. Y eso es una linda oportunidad para analizar lo que ahora el Código Civil y Comercial denomina daño extrapatrimonial, ¿no? Porque los abogados cuando solemos hablar del daño moral, muchas veces repetimos eso que nos enseñaron en la facultad, sobre todo los que ya somos más grandecitos. Los más jóvenes me parece que se lo enseñan mejor. Que bueno, el daño moral es la afectación espiritual o la lesión a los sentimientos. Sí, es la lesión a los sentimientos, sí, pero no es solo la lesión a los sentimientos. El contenido del daño moral o daño extrapatrimonial, como se lo llama ahora, que me parece mejor porque la expresión daño moral es confusa. El contenido de ese rubro es mucho más amplio que la lesión a los sentimientos. Es todo menoscabo en las posibilidades vitales. Es decir, así como cuando uno habla de incapacidad sobreviniente, uno dice, bueno, a ver, supónganse, una persona quedó postrada en cama, parálisis de miembro superior, miembro inferior. ¿Tiene un menoscabo en sus aptitudes productivas? Sí, por supuesto que lo tiene un menoscabo en sus aptitudes productivas, pero también tiene otro menoscabo, porque queda privado de multitud de cosas, de multitud de actividades placenteras, no productivas, pero placenteras, que hacen a la vida misma: correr, jugar, pasear, tener relaciones sexuales, bailar, entre comillas, vivir. Y eso es mucho más que la lesión a los sentimientos. Claro que hay lesión a los sentimientos, sí, hay lesión a los sentimientos, por supuesto. Hay angustia, hay bronca, hay sufrimiento por haber quedado postrado en una cama de por vida. Pero además de eso, hay un concreto menoscabo, una concreta disminución a lo que podía hacer esa persona, a las probabilidades vitales, más que a las posibilidades. Una persona que está sana tiene mayores probabilidades de experimentar el placer que quien está postrado. Entonces, esa incapacidad, esa pérdida de chance, también debe ser indemnizada a título de daño extrapatrimonial. En este caso, en la demanda, justamente se separaron los rubros. Se pidió el daño moral, por un lado, lo que sería la afectación a los sentimientos, y se pidió esta pérdida de este otro rubro que lo denominaron pérdida de chance de curación de enfermedades futuras. ¿Por qué? Porque la finalidad de ese contrato era justamente eso, poder aplicar determinados tratamientos. Y ahí se armó todo un tema muy interesante.
porque, por dos lados, ¿no? Porque, ¿quiénes reclamaron? Los padres reclaman, la madre concretamente reclama por su daño moral, y por el daño moral que sufrió el recién nacido. Y también reclama por la pérdida de chance que sufrieron los dos. Porque, como les digo, en la demanda dividieron los rubros. Se admitió el daño moral a favor de la madre. El daño moral, digamos así, entre comillas, propiamente dicho. La lesión en los sentimientos. Claro, porque hubo una frustración en sus expectativas. No se admitió el daño moral propiamente dicho en el recién nacido. ¿Por qué? Porque tanto en primera como en segunda instancia, los jueces entendieron que no se podía acreditar que este recién nacido hubiera sufrido alguna lesión en sus sentimientos, como consecuencia de que no se recolectó el cordón umbilical. Pero quedaba el otro rubro, que es el de pérdida de chance de curación de enfermedades futuras. En este caso, yo me permití hacer una especie de clasificación entre dos aspectos del daño extrapatrimonial, que en cierto sentido en esa demanda aparecieron con el nombre de daño moral y de daño como pérdida de chance. Lo que llamamos habitualmente daño extrapatrimonial o daño moral tiene un aspecto subjetivo que es la afectación anímica, el dolor, la mortificación, el sufrimiento. Justamente acá en la diapositiva puse que el artículo 1738 del Código Civil y Comercial lo menciona como la violación de las afectaciones espirituales legítimas. Y claro, en ese sentido subjetivo, para que haya una afectación en afectaciones espirituales legítimas, bueno, la víctima, se entiende que la víctima, bueno, tenga que contar con conciencia, con discernimiento, algún grado de discernimiento para, bueno, justamente poder experimentar esas afectaciones espirituales legítimas como consecuencia de ese daño. Pero justamente al lado de eso, junto con eso, está el otro aspecto de un posible daño extrapatrimonial, que es el menoscabo en la calidad de vida. El menoscabo en la calidad de vida. Para tratar de que se entienda lo que estoy diciendo, y salgo un minuto de este caso de la criopreservación de tejido. Si una persona, como consecuencia de un daño, queda con muerte cerebral, por decirlo así, o en estado vegetativo, vamos a decirlo bien, no muerte cerebral no, en estado vegetativo, conectado a un soporte vital, uno podría decir, ay, bueno, pero daño moral no sufre ninguno, porque no sabe lo que le está pasando. Pero ¿y el menoscabo en todo lo que podía haber hecho y no pudo hacer? Solamente se van a reparar los gastos, solamente se va a reparar la pérdida de capacidad productiva, si no tiene capacidad para nada. Entonces, el daño extrapatrimonial objetivo existe, podrá no existir el daño extrapatrimonial subjetivo, pero el objetivo sí, porque esa persona sufrió una merma en sus
capacidades, sus probabilidades vitales. En el caso, volviendo al caso que estamos analizando, podemos aceptar que el bebé no haya sufrido un daño moral o un daño extrapatrimonial subjetivo, pero sí sufrió un daño extrapatrimonial objetivo, porque disminuyó su chance de curación de enfermedades futuras. Todavía me falta un tema sobre este, antes que me digan algo, que es justamente qué chance tenía, ¿no? ¿Qué chance tenía? En este caso concreto, cuando ustedes vean la sentencia, van a ver que en segunda instancia, si bien se coincide con el juez de primera instancia en que no había lo que yo llamo daño extrapatrimonial subjetivo, lo que en la sentencia se llama daño moral por parte del menor, pero en cambio se aumenta el monto de la pérdida de chance, de lo que acá estamos llamando daño moral objetivo, de esa pérdida de probabilidades vitales ocasionada por la pérdida de chance de curación de enfermedades futuras. Es largo el título. Ahora, lo que muchos estarán pensando, pérdida de chance de curación de enfermedades futuras. ¿De qué enfermedades? Sí, es cierto, qué sé yo, en una de esas el día de mañana se descubre que con esos tejidos se pueden curar todas las enfermedades habidas y por haber. En una de esas el día de mañana se descubre que con esas células madres se pueden curar todos los tipos de cáncer. En una de esas, el día de mañana, se descubre el secreto de la inmortalidad en las células madres. Pero bueno, en una de esas. Y ahí nos topamos justamente con el gran problema. El daño que se indemniza es el daño cierto. No se indemnizan daños hipotéticos, no se indemnizan daños eventuales. Se indemnizan daños futuros. Esto, cuando lo explicamos en la facultad, se marean los alumnos, porque dicen, si es futuro, ¿cómo es cierto? Se indemnizan daños futuros, pero el daño futuro tiene que ser cierto, no puede ser eventual. ¿Y qué quiere decir cierto? Cierto quiere decir que la experiencia o la ciencia otorguen un grado de probabilidad, es decir, un grado de ocurrencia significativa. Si no existe ese grado de ocurrencia significativa, ese daño es eventual. Ese daño es eventual. Y acá se armó justamente uno de los temas más interesantes. Porque, ¿qué pasa? Como les digo, la madre padecía esclerosis múltiple. Y ella planteó en la demanda que justamente por este incumplimiento se había perdido la chance de tener un tratamiento paliativo o curativo de la esclerosis múltiple. El perito interviniente dictaminó que en la actualidad estas son las enfermedades que se tratan con las células madre y detalló el número de enfermedades, entre las cuales no se encontraba la esclerosis múltiple. Entonces el juez entendió que ese reclamo puntual, el de la esclerosis múltiple, constituía un daño eventual, porque se basó en el dictamen del perito. Más allá de la decisión del juez, que, bueno, podemos estar a favor o en contra, yo les quiero mostrar algo que
está en la actualidad. Supongo que se mantendría así. Bueno, no, supongo no, se mantenía así en el momento del fallo, pero les voy a mostrar dos páginas. Denme un segundito. Un segundito que... Acá. Acá. Primero les voy a mostrar una de las páginas. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Volvemos a la página de las preguntas frecuentes. Que cuando ustedes lean la sentencia, van a ver que prácticamente no cambió el texto. Dice, ¿qué enfermedades pueden ser tratadas actualmente con las células madre del cordón umbilical? Y entonces ponen, existen enfermedades que ya son tratadas con células madres, tales como, y se citan, anemia, anemia hereditaria, leucemias, linfomas, osteoporosis, mieloma múltiple, neuroblastoma, enfermedades inmunes, etcétera, etcétera. Y después abajo dice, en simultáneo se están realizando estudios preliminares para el tratamiento de los siguientes padecimientos: diabetes, Parkinson, parálisis cerebral, infarto de miocardio, esclerosis múltiple, quemaduras de piel, lesiones de córnea, regeneración de cartílagos, enfermedad vascular, etcétera, etcétera. Es decir, la página no dice que se traten esclerosis múltiple, la página sí dice que se están haciendo estudios para tratar esclerosis múltiple. Por un lado, podemos entender que para un profano, para alguien que no es un especialista, eso igual genera una expectativa. Genera una expectativa de, bueno, en el futuro, tal vez estos estudios preliminares son exitosos. Pero al margen de eso, yo no les puedo mostrar, por razones de tiempo, distintas páginas y notas que se podrían acompañar. Si hay alguien de Matercell acá, no tengo nada en contra de Matercell, simplemente lo agarré Matercell porque es el demandado. No digo que sea ni el único, ni el mejor, ni el peor, pero si tienen ganas pueden ver notas en la página de Matercell o de otros biobancos, y todo eso genera, induce. Pero les voy a mostrar otra página. Si me dan un segundo. Acá. Ahora vamos a esta otra. Pumba. Acá y acá. Empieza diciendo, hoy el 99% de los cordones de Argentina se descartan por falta de concientización. Sigue diciendo, avances científicos en tratamientos para autismo, parálisis cerebral, lesiones de médula espinal y diabetes tipo 1. Después se dan una serie de números, cuántos ensayos clínicos de sangre de cordón, cuántos ensayos clínicos de tejido de cordón, cuántos trasplantes, cuántas enfermedades tratables, 85, más de 85. Y después fíjense lo que dice acá abajo, o sea, cómo lo dice. Usos actuales, trastornos de la sangre, cánceres. No abre nada, dice cánceres, trastornos inmunitarios, desórdenes metabólicos. Después dice posibles usos, áreas de investigación en medicina regenerativa, terapia génica, ayudar a mejorar el daño de órganos y tejidos,
retrasar la progresión de enfermedades degenerativas, reducir inflamación, modular el sistema inmunológico, restaurar hueso, músculo y tejido adiposo de órganos y tejidos dañados. Después sigue diciendo enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas adquiridas, terapias génicas para enfermedades hereditarias, enfermedades neurológicas degenerativas. No es que cliqueando acá abre algo, no abre nada, dice eso. Digamos, hablando de publicidad inductiva, esta página sobre todo es todavía más inductiva que la anterior, es decir, apunta más a generar expectativas de esto sirve para todo un poquito más, para todo o un poquito más que todo. Bueno, quería simplemente transmitir con esto la importancia que puede tener presentar este tipo de publicidad en una demanda para mostrar la expectativa que esto puede generar en personas que tienen una doble condición. Primero, no son especialistas. Y segundo, están enfermas de una enfermedad grave. Y eso mismo hace que, bueno, sean más vulnerables todavía a que les den esperanza. Me pareció interesante puntualizarlo porque si bien es cierto que desde un punto de vista objetivo las enfermedades actualmente tratables son esas que se mencionan ahí y no es la esclerosis múltiple, y por lo tanto uno podría decir la pérdida de chance era hoy día mínima, porque están en una etapa preliminar, como dijo el juez, no ha superado la etapa experimental, por lo cual no es admisible el reclamo, si se trata de un daño puramente hipotético. Yo entiendo que, si bien en el rubro pérdida de chance eso podía considerarse, en el rubro afecciones espirituales legítimas o daño moral propiamente dicho, sí tiene que considerarse, porque el usuario, digamos así, no tiene el conocimiento adecuado para poder diferenciar entre estas categorías de probabilidades y no probabilidades, y seguridades y no seguridades. Me parece que de parte de los proveedores es necesario exigir un cumplimiento del deber de información, que la información sea clara, precisa, que no genere de ninguna manera expectativas, que sea muy concisa y muy precisa respecto de los posibles o los probables usos, cosa que en este caso no, en mi opinión, no se daba adecuadamente. Lo último, porque yo sé que si no Federico me va a decir estamos terminando, lo último, un tema interesante para analizar, no se tocó tanto en este caso, es el cordón umbilical, el tejido. ¿Quién es el titular del tejido? El tejido, ese cordón umbilical, es del bebé. ¿Por qué lo planteo? ¿Quién es el titular? El titular es el bebé, el recién nacido. Claro, entonces uno diría, bueno, los padres hacen el contrato, pero el titular es el bebé, el recién nacido. Y si llegara a la mayoría de edad y quisiera que se destruyera ese tejido, pues no lo quiere.
podría haber un conflicto. Lo estoy planteando, el caso ni siquiera... El caso se va a terminar planteando con el paso de los años, por supuesto, porque estos tejidos se pueden preservar por muchos años. Ya hay preservaciones por más de 25 años de estos tejidos. Así que pueden llegarse a dar el caso de que ese nacido, que es el titular de ese tejido, plantee que quiere que sea destruido, quiere sacarlo, no quiere seguir preservándolo. Y los padres que tal vez digan, no, pero nosotros lo podamos llegar a utilizar para alguna enfermedad. Son posibles conflictos en los que ni imaginamos, ni se imaginaban estas cosas hace unos años. Por ahí Ana decía si en ese caso particular no se solicitó daño punitivo. No, en este no. En otro contra Matercell sí se solicitó y se podría haber solicitado. En el otro caso, que les voy a pasar para que ustedes vean, los jueces discreparon justamente acerca de si procedía o no procedía el daño punitivo, porque tengan en cuenta que por lo menos la opinión mayoritaria de nuestra jurisprudencia entiende que para que proceda el daño punitivo se tiene que tratar de un incumplimiento grave. Y bueno, esto del incumplimiento grave es un tema que en última instancia lo decide el juez. Entonces, para uno de los vocales no era un incumplimiento grave, grave en el sentido de culpa grave o dolo, y otro entendía que sí, que lo era, absolutamente. Así que, bueno, sí se podía haber solicitado daño punitivo, totalmente, totalmente. Sí, por ahí dicen si podría considerarse una segunda parte del tema. Sí, por supuesto, el tema da para muchísimo. El tema da para muchísimo. Esto es simplemente una introducción al tema, a un tema que va a dar enorme cantidad de discusiones. Otro tema interesantísimo de ver, se los tiro, ¿no? Este contrato. Es un contrato que se hizo, un contrato con estipulaciones a favor de un tercero y de los propios contratantes, o los padres actuaron en condición de representante del hijo. Entiendo que por la finalidad del contrato es un contrato con estipulaciones a favor de un tercero y de las partes, o sea, y de los padres, o sea, son tanto los estipulantes tienen un interés propio en el contrato, pero también se establecen obligaciones a favor del hijo, ¿no? Porque ese tejido, como decíamos, se puede utilizar para tratamientos de ambos. Federico, no sé si querías... Sí, Jorge. Bueno, ya estuvieron haciendo un par de preguntas. Bueno, si alguien quiere escribir alguna, que lo haga. Si necesita hablar, que me avise y le habilito el micrófono. Ahí Esta está. vez no me fui mucho de tiempo, no me podés No, decir, no, 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 Federico. no, no, Esta no. vez Perfecto. estuve prolijito. No tuve que decir nada. De hecho, te Estuve anticipaste. prolijito. Porque a veces me retan porque me voy demasiado largo con el tiempo. Bueno, ahí te pusieron excelente charla, preciso, claro, didáctico. Bueno, Con muchas todos los gracias. puntos. Sí, son temas muy complicados. Sí, están pidiendo una segunda clase para ahondar un poco más. Bueno, en todo caso, que pueden hacerles a la gente de Microjuris algunas propuestas concretas de qué puntos de esto les interesaría Sí, abordar y con todo gusto. Con todo gusto, si Microjuris nos deja, lo hacemos con todo gusto. por supuesto, claro que sí. Hay que coordinarlo. Pero bueno, si Hay que necesitan. coordinarlo y ver qué temas les puede interesar. El Claro. tema además tuvo una derivación, un caso que llegó a la Corte Suprema, porque hubo un intento de regulación para que estos tejidos, los tejidos que están depositados o conservados en los bancos privados, se pudieran utilizar para tratamientos de terceros.
no de los propios depositarios, y se declaró la inconstitucionalidad de la normativa del INCUCAI, que pretendió establecer esto por entender que no tenía facultades el INCUCAI, o sea que se había excedido en sus facultades al plantear esta prescripción. Así que tiene varias volteretas. Bueno, Este sí, tema. por eso, podemos indagar por ahí y como dijiste vos recién, si alguien tiene algún tema puntual, que nos los haga llegar a Microjury, yo te lo paso a vos, Jorge, y vemos qué se puede hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, bueno, damos por finalizado, entonces, a ver, justo llegó una pregunta. ¿La preservación tiene cobertura social en las obras sociales? No, la preservación de tejidos no tiene cobertura en las obras sociales. Ok. Bueno, gracias a todos por participar. Bueno, gracias Jorge a vos por la exposición. La verdad que han quedado todos muy contentos, como ya verás en los comentarios. Así que bueno, gracias siempre por tu dedicación que le pones a lo que haces. Lo que sí hay son bancos públicos de preservación. Estos son bancos privados que se utilizan exclusivamente, o sea, esos tejidos se utilizan exclusivamente para los que los preservaron. En los bancos públicos no es así. Bien, bien. Bueno, Bueno, muchas ahora sí. gracias a todos. Gracias Jorge y gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta luego.